Esperó hasta que mi hija quedara en un estado de sueño. Y con gran cautela abrió la puerta de mi habitación, tomando todas las medidas de precaución para no generar ruido. Con un toque suave en mi rostro. Me desperté. Opté por permitir que las circunstancias fluyeran de manera natural para discernir lo que anhelaba. Es evidente que todo comenzó aquella noche. La idea de invitarle a cenar fue de mi parte, considerando que sería una oportunidad excelente para conocerlo más profundamente. Todo parecía hallarse en perfecto equilibrio. Dicha noche nos congregamos en la mesa para disfrutar de una cena exquisita y relajada. Mi yerno. Un joven encantador con un carácter jocoso y un encanto inherente. Se encontraba con nosotros. Mi hija se encontraba en un estado de gracia, llena de júbilo. En ocasiones, ambos intercambiaban miradas cómplices, de aquellas que dicen más que 1000 palabras. Resultaba fascinante observar la intensidad de su amor. Se constituían en una pareja tan hermosa que, en ese instante, mi corazón se inundó de paz y júbilo. Posteriormente a la cena, sugerí que él pasara la noche en nuestro hogar. Ya era tarde y la distancia hasta su residencia era considerable y amenazante. Mi hija esbozó una sonrisa. Mostró su consentimiento inmediato y, aparentemente, le agradó la idea. Todo parecía estar en su lugar idóneo. O casi. Súbitamente, percibía una variación en el semblante de mi hija. Una expresión que ella intentó ocultar pero que no pasó inadvertida para mí. ¿Qué ocurriría en su mente? ¿Podría ser algo vinculado con la universidad o posiblemente una disputa con el novio? Esa incertidumbre me causó preocupación. Pero opté por no insistir en ese instante. Opté por aguardar hasta que nos encontramos solos para entonces intentar comprender lo que verdaderamente estaba sucediendo. Mientras mi hija coordinaba la cocina, mi inquietud no hacía más que incrementarse. Estaba evidentemente perturbada, intentando ocultar sus sentimientos. Pero pude percibir el peso que portaba. Cada movimiento de su persona se percibía tenso, casi mecánico. No pude resistir la presencia de esa angustia y, en un susurro, le inquirí: ¿está usted seguro de que todo está en orden? Estimada. Un instante se detuvo. Suspiró profundamente y me observó. Esa mirada manifestaba mucho más de lo que las palabras pueden comunicar. Existe una sensación de malestar e incluso de decepción en sus ojos. Mamá. Es que yo. Comenzó a expresar. Pero posteriormente reflexionó. Como si intentara determinar si debía continuar o no. Previo a continuar. Ya que está siguiendo la historia, le insto a suscribirse al canal y a dejar su me gusta. No dejéis de leer a continuación, ya que lo que sigue es la parte más reveladora. Opté por intensificar mi insistencia. ¿Qué sucedió? Hija, ¿podría depositar su confianza en mí? Siempre me encuentro presente para escucharte. Mi mano se posicionó delicadamente sobre su rostro, intentando transmitirle confort y seguridad. Ella cerró sus ojos por un instante, como si estuviera adquiriendo la capacidad para expresarse. Respiró profundamente, aún en un estado de duda, hasta que finalmente declaró: es que él se queda observándote. En ese instante, mi corazón palpitó. Me sorprendió, a pesar de haber observado algunas miradas de él durante la noche. Aparentemente, no solo me observaba como la progenitora de su novia, sino también cuando me giraba o me inclinaba. Experimenté ocultar mi asombro y procuré tranquilizarla. Quizás simplemente se encuentre nervioso. Repliqué, intentando mitigar la tensión que se desplegaba en el ambiente. Sin embargo, en su interior, comprendía que la situación era considerablemente más compleja de lo que parecía. Suspiró nuevamente, esta vez con mayor profundidad, seleccionando meticulosamente las palabras que pronunciaría. No es la primera ocasión que esto ocurre. Creo que él te observa de manera diferente. Madre. Pero posiblemente todo esté en mi cabeza. Me mantuve en silencio por un breve instante, reflexionando sobre lo que acababa de expresar. Su desasosiego era manifiesto y podía percibir el peso de la situación en su respiración. Por lo tanto, con serenidad,
Intenté tranquilizarla. No te preocupes. Hija. Todos los hombres tienen sus momentos. Es normal. No debes preocuparte. Expresé esto con el objetivo de tranquilizarla. Sin embargo, sabía que no era meramente una imaginación de su parte. En realidad, él me observó de una forma que trascendía lo ordinario. Para ser sincera, había algo en mí que apreciaba esa tensión. Una sensación que resultaba difícil de describir y casi irresistible. La observé a los ojos y, simulando curiosidad, le inquirí. ¿Y qué planes tienes para hacer en este asunto? Intentando no parecer excesivamente intrusiva. Se encogió de hombros y expresó, no lo sé. Madre. Deseo profundamente que las cosas se desarrollen entre nosotros. Pero en ocasiones percibo que él es igual a los demás. Asenté de manera gradual, asimilando sus palabras y reflexionando sobre lo que decir a continuación. Querido. Las relaciones pueden ser complejas. Lo esencial es que ustedes dos estén dispuestos a comunicarse y alcanzar acuerdos. Los celos pueden ser parte de la situación. Pero no debemos permitir que se apropien de la misma. Me observó detenidamente a los ojos y posteriormente se inclinó para abrazarme. Gracias. Madre. Siempre eres consciente de lo que decir. A pesar de estar de acuerdo con sus inquietudes. No podía pasar por alto lo que también estaba observando. Indudablemente. Mi yerno presentaba una característica distinta en sus ojos. Como si mi hija fuera invisible para él. Recordé con precisión cómo sus ojos se centraban en mí cada vez que hablaba. Y la noche anterior. Al sentarnos a la mesa. Su mirada era constante e intensa. Como si deseara comunicarme algo que las palabras no podían expresar. Indudablemente. Se trataba de un joven de notable atractivo. Su físico y su encantadora sonrisa lo intensificaban aún más. A lo largo de la cena, se manifestó como un orador natural e ingenioso, discutiendo con fervor sus proyectos y planes para el futuro, provocando en mí una risa con sus ingeniosos discursos. Es evidente que deseaba impresionarme y, para ser sincero, lo consiguió. Durante el transcurso de la cena, bromeé afirmando que si fuera un poco más joven, podría sentirme atraída por él. Lo expresé de manera jocosa. Pero en esencia comprendía que se trataba de algo más profundo. Me dirigió una mirada que resultaba desafiante de ignorar. Incluso para una persona como yo, que había superado la etapa de enamoramiento adolescente. Mi hija se mofó, creyendo que era simplemente uno de mis chistes convencionales. Sin embargo, lo que ella desconocía era que existía algo en la manera en que lo observaba. En la forma en que le preguntaba acerca de su vida e intereses. Dejando que mi lado más animado resplandeciera. A pesar de su conocimiento de que no debería permitir tales pensamientos. Era consciente de que podría estar inmerso en un territorio de alto riesgo. Mi hija y yo procedimos a recoger la mesa y a arreglar todo. Permaneciendo en la cocina durante un breve periodo. Mientras intentaba organizar mis pensamientos. ¿Sería que lo que estaba atravesando mi mente era meramente una idea vacua o existía algo más? Experimenté una sensación de confusión y cierta culpabilidad al considerar dichas posibilidades. Simultáneamente, me percaté de lo insólito que era. Él era considerablemente más joven que yo y, adicionalmente, el esposo de mi hija. Una porción de mí no lograba concebir cómo sería interactuar con él. Me encontraba permitiendo que mi mente se desvíe excesivamente. Negé con la cabeza, intentando alejarme de estas reflexiones. Experimentaba cierta sensación de vergüenza al haber dejado ir tan lejos mi imaginación. No podía concebirlo. Él era el esposo de mi hija y se encontraban juntos. A pesar de que experimenté una sensación de cosquilleo en mi estómago. Como si deseara que algo ocurriera entre nosotros. Por lo tanto, regresé a la estancia en la que mi yerno y mi hija se encontraban sentados en el sofá. Conversando. Observé por un instante a ambos. Experimentando una sensación de envidia al verlos abrazarse. No pude refutar que él suscitó emociones en mí, generándome una sensación de juventud. Una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Al aproximarme,
Él se giró hacia mí con una sonrisa distinta. Gracias por haberme invitado a cenar. Suegra. Se trató de una noche sumamente agradable. Declaró. En respuesta. Sonreí, procurando mantener mis pensamientos alejados de áreas inapropiadas. Me complace enormemente tenerte presente en nuestro hogar. Mi yerno. En ese instante, mi hija me otorgó una mirada veloz, casi sospechosa, como si por un instante hubiera discernido lo que ocurría en mi mente. No obstante, para mi asombro, ella se mantuvo en silencio. Él no pronunció palabra alguna. Simplemente prosiguió con una sonrisa forzada, probablemente intentando ocultar lo que sentía. Por otro lado, conservé la serenidad, manteniendo mi expresión agradable, como si todo fuese una simple broma. Sin embargo, en mi interior, mi corazón palpitaba con aceleración. La tensión en el ambiente era evidente y comprendí que, de algún modo, todos éramos conscientes de algo que nadie podía manifestar verbalmente. Ella se aproximó con una sonrisa tenue y me brindó un abrazo de buenas noches, informándome que se disponía a descansar en la habitación de los invitados. Le retribuí el gesto, intentando preservar la serenidad, y observé su alejamiento. Cuando ella se desvaneció por el corredor, ascendí las escaleras hasta mi estancia. Esa noche fue placentera, pero en cierta medida agotadora. La confusión de emociones afloraba en mi mente y no pude eludir la reflexión sobre la tensión que prevalecía entre nosotros. Me acosté en un intento por liberarme de estas sensaciones y en la búsqueda de un poco de serenidad. No obstante, no podía concebir lo que estaba por acontecer. Una vez en mi habitación, experimenté un estado de relajación. Resolví a todas las circunstancias tranquilizar mis hormonas y controlar los deseos que persistían en manifestarse. Sin embargo, algo en mi interior persistía agitado. Una sensación desconcertante. Como si algo o alguien faltara para concluir dicho escenario. Fue en ese momento cuando experimenté una sensación de escalofrío recorrer mi espalda. Una sensación incómoda. Como si me estuvieran observando. He abrido mis ojos y observé mi entorno, intentando percibir a través del vapor que recubría el baño. Mis ojos se dirigieron hacia el espejo densa que únicamente reflejaba mi silueta difuminada e indeterminada. No obstante, se percibía una tensión en el ambiente. Una presencia intangible que parecía ocultarse entre las sombras del vapor. Respiré profundamente y agité la cabeza, intentando persuadirme de que todo era meramente imaginación. Estoy volviendo para. Reflexioné, intentando retomar el control. Me focalicé nuevamente en la ducha. Pero no logré eludir el escalofrío que se propagó por mi cuerpo. Una combinación de temor y curiosidad que no estaba segura de estar preparada para investigar. No obstante, la sensación no se disipaba. Como si una presencia silenciosa estuviese verdaderamente presente, vigilándome tras la cortina de vapor. Mi corazón comenzó a palpitar con mayor intensidad. No obstante, intenté ignorarlo enfocándome en finalizar mi baño. Me envolví en la toalla y, aún con la mente impregnada de dicha inquietud, procedí a abrir la puerta del baño. Previo a mi ingreso a mi habitación, me detuve por un momento y examiné detenidamente el pasillo, únicamente para verificar que todo estaba en orden. La residencia estaba en silencio. Sin embargo, algo me resultó desconcertante. Una tensión invisible en el ambiente. Fue en ese momento cuando un pensamiento audaz atravesó mi mente. ¿Acaso él todavía se encontraba en estado de sueño? ¿Estaría observando a través del ojo de la cerradura? Experimenté que todo mi cuerpo se erizaba ante la idea, agitando mi cabeza para alejarme de estas suposiciones. Sin embargo, el temor y una cierta excitación se entremezclaban, dificultando la distinción de lo que verdaderamente estaba experimentando. El razonamiento me provocó una sonrisa, experimentando una sensación de temor ante la posibilidad de que mi yerno me estuviera vigilando. Sin embargo, también consideré que podría haber coincidido con él de manera accidental. Opté por no inquirir. No deseaba parecer una suegra intrusiva. Es posible que simplemente mi imaginación me haya jugado una mala pasada.
Visité mi estancia y me transformé, intentando erradicar esos pensamientos. Pero la incertidumbre persistía. ¿Es posible que mi yerno me estuviera vigilando o fue simplemente un accidente? Experimenté una sensación de desorientación, como si uno de mis deseos reprimidos estuviera a punto de usurpar mi existencia. Mi corazón palpitaba de manera acelerada y mis pensamientos se desplazaban en un torbellino confuso, sin conceder lugar a la lógica ni al sentido común. Aún envuelta en la toalla, me recosté en la cama en un intento por mitigar la tormenta interna. Cerré los ojos, luchando por eliminar esas ideas prohibidas que persistían en invadir mi pensamiento. Gradualmente, la fatiga se fue incrementando y finalmente me quedé en un estado de sueño. No obstante, un rastro de esa inquietud aún persistía. Latente. Acechando. Sin embargo, las circunstancias no se quedaron ahí. En el transcurso de un sueño, experimenté un ligero contacto en mi brazo. Inicialmente, pensé que era simplemente una parte del sueño. Sin embargo, el contacto fue de tal magnitud que no pude ignorarlo. He abrido lentamente mis ojos, intentando percibir en la penumbra de la estancia. Para mi asombro, mi yerno se encontraba sentado junto a mi cama, con una sonrisa relajada. Me encontré sumamente sorprendido al tomar conciencia de lo que estaba sucediendo. Él había ingresado a mi estancia, mientras mi hija reposaba profundamente en la de al lado. Mi corazón palpitaba de manera acelerada, mientras intentaba preservar la serenidad a pesar del torbellino de emociones que amenazaba con perturbarme. Él permaneció en silencio durante unos segundos, manteniendo sus ojos en mí, llenos de una intensidad casi insuperable. Finalmente, se aproximó un poco más. Inclinó su rostro y respondió en una voz baja y ronca. Ya sabe. Esas palabras resonaron en mi interior, suscitando emociones que procuraba reprimir a toda costa. Ella está en un estado de sueño y considero que deberíamos deleitarnos en este momento, susurró, sin pronunciar palabra alguna. Mis dedos rodearon su mano y, de manera casi instintiva, lo aproximé más. No vaciló. Dio un paso adelante y, en ese instante, nos rendimos a lo que parecía ineludible. La tensión que persistía entre nosotros durante un periodo prolongado se transformó en un huracán que nos absorbió por completo. Allí, en la penumbra de mi estancia, los secretos se ocultan y los deseos se intensifican. Nos permitimos llevarnos. Fue como si todo lo que habíamos reprimido finalmente emergiera a la superficie, explotando en ese instante, compartiendo momentos memorables y experimentando nuevamente la sensación de ser una mujer joven y deseada. En ese instante, no importaba si nuestras acciones eran correctas o incorrectas. Nuestro objetivo era maximizar su aprovechamiento. Tras unos 50 minutos de fervor intenso, le sugerí que regresara a la habitación de invitados. Le informé que mi hija podía despertarse en cualquier instante. Al comprender la circunstancia, rápidamente tomó sus pertenencias y se retiró. Me quedé en el lugar en soledad, reflexionando sobre lo que acababa de acontecer. Fue un instante que valoré profundamente. Una acción impulsiva por mi parte. Comprendo que es el yerno y quizás mi hija lo juzgue incorrecto. Pero no pude eludirlo. ¿Cómo podría contrarrestar una situación de tal intensidad? ¿Cuál sería su comportamiento en mi lugar? ¿Considera usted que podría ser capaz de mantenerse? Mi deseo es recibir su opinión en los comentarios. Comparta sus pensamientos y debatamos sobre ello. En ese instante, no reflexioné sobre nada más y me permitiré guiar por mis anhelos más profundos. Comprendo que posiblemente cometí un error al permitir que la situación evolucionara de tal manera. No debería haber permitido su ingreso. Y mucho menos permitir que las circunstancias tomaran el rumbo que tomaron. Sin embargo, a pesar de todo, no albergo remordimientos algunos. No obstante, no puedo negar que fue un instante excepcional para mí. Ese joven me hizo sentir maravillosa y deseada, reactivando una llama que había permanecido en estado de sueño durante un largo periodo. No experimento ningún tipo de remordimiento. ¿Y usted? ¿Ha experimentado alguna vez una situación en la que ha percibido perspectivas distintas de una persona inesperada?
¿Cómo respondió usted? Es fascinante cómo tales instantes pueden resultar atractivos. A menudo desafiantes de eludir. En última instancia, a quien no le agrada experimentar deseos. Incluso si dicho deseo proviene de su propio ser. Es así. Si le agradó mi narración. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para seguir los videos subsecuentes. Saludos.